Amigas, amigos, hoy salió en todos los medios que por primera vez Estados Unidos le está comprando más a México que a China, que era su principal proveedor. Lo que ustedes no saben, y es muy importante, es que también México le compra más a Estados Unidos que cualquier otro país. Esto quiere decir que nos hemos colocado como el principal socio comercial en las dos vías, en exportaciones e importaciones. No nada más el tema entre México y Estados Unidos es migración, drogas y tráfico de armas. Bueno, es una muy buena noticia, hay que irla desmenuzando, que la precisaba aún más el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma. Cifras de la Oficina de Análisis Económico señalaron que el déficit de Estados Unidos en su comercio exterior cerró el 2023 con una caída del 18.7%, mientras que el déficit con China disminuyó 102.900 millones de dólares hasta los 279.400 millones de dólares en 2023. Por su parte, el déficit con México aumentó 21.900 millones hasta los 152.400 millones en 2023. Por sectores, ahí le va. Las exportaciones de suministro, materiales industriales, estas disminuyeron 102.800 millones de dólares. Los alimentos y bebidas disminuyeron 17.400 millones de dólares, mientras que los bienes de capital, ahí viene la otra parte, aumentaron 28.500 millones de dólares. Los vehículos automotores, repuestos, refacciones, motores aumentaron 19.300 millones de dólares. Y los bienes de consumo, ahí está otra de las claves, aumentaron 14.700 millones de dólares. Esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué le parece si le echamos una miradita para revisar a detalle qué es exactamente lo que hoy tenemos ante nosotros de este cambio entre China y México hacia los Estados Unidos, que nos coloca ahora como, pues bueno, quien más exporta hacia los Estados Unidos y México, Estados Unidos que más importa hacia, que más importación recibe de México. Eduardo Díaz Gavito es socio de Comercio Internacional y Derecho Aduanero en Agón. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Javier, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Ante qué estamos? ¿A qué se debe? ¿Son las políticas públicas? ¿Son las circunstancias? ¿El nearshoring? ¿Qué es? Mira, yo te diré que son fundamentalmente tres factores los que vemos aquí. El primero de ellos es la guerra comercial que inició Estados Unidos contra China desde la administración Trump, subiendo mucho los aranceles a los productos chinos y que no ha cambiado esa estrategia con la administración Biden. Se ha mantenido exactamente igual. Es el primero. El segundo es, pues sí, esta relocalización, este nearshoring derivado de la pandemia y de los problemas que tuvimos en las cadenas de suministro. Y el tercero, y muy importante, yo diría, el TEMEC, el tratado que tenemos en América del Norte, que como recordarás fue renegociado al final de la administración pasada y que se ha mantenido en esta y que demuestra que está funcionando y funcionando bien en favor de la región. Yo diría son los tres principales factores por los cuales hoy tenemos, como bien decías, una muy buena noticia. ¿Qué pasa con los gobiernos? Los gobiernos ahí en este sentido, ¿qué papel juegan? ¿Qué tanto, por ejemplo, pienso la política económica de Biden, la política económica de López Obrador? ¿Ahí pasa algo ahí o no necesariamente pasa por ahí? Mira, yo te diría que de este lado lo que vemos, y lo dijo el presidente López Obrador desde la campaña, que el tratado con Estados Unidos es piedra angular de la política económica. Es una situación que se ha mantenido durante toda la administración y yo creo que ha habido un respeto total al tratado, lo cual creo que es muy bueno. Da mucha certeza a los inversionistas, a los negocios y demás. Y yo creo que en el futuro debemos también cuidar ese tratado. No he visto y espero que de este lado de la frontera, por lo menos el tema del libre comercio, creo que no está dentro de las campañas. Me da la impresión que todos los candidatos, las dos candidatas y el candidato a la presidencia están en favor de continuar, digamos, con el tratado, que creo que es una muy buena noticia. Y del otro lado, ¿no?, en Estados Unidos, también se ha visto el tratado como una manera de reforzar la región de América del Norte
fundamentalmente para tratar de sustituir lo más rápido posible la dependencia, de cierta manera, de bienes chinos y de otros países, digamos, con los que no hay tanta relación. Entonces sí, sin duda hay un intento de ambas administraciones de reforzar la región de América del Norte. ¿Qué le da a México esta posición que a partir de ya, bueno, que estos meses se ha empezado a tener con Estados Unidos? ¿Qué le da a la economía mexicana? ¿Qué le da a los mexicanos, a las mexicanas? ¿Qué le da a las pequeñas? Pregunto, ¿le da a las pequeñas y medianas empresas o estas son los grandes capitales? ¿Qué ahí si desmenuzáramos un poco las cosas en ese sentido, cuáles serían las tendencias, Eduardo? Fíjate que es interesante, partiendo de los datos que tú dabas al principio del segmento, si nos damos cuenta, no depende esta buena noticia de México de la exportación de petróleo, por ejemplo, ni de hidrocarburos. Claro. Estamos hablando de bienes de capital, de bienes de consumo, de alimentos, de bebidas. Esto quiere decir que hay mucha generación de empleo en el país, empleos además de alta tecnología, ¿no? Como automóviles, autopartes, electrodomésticos y demás, que generan empleos, que generan una derrama económica en el país y que también trae mucha inversión desde el extranjero. Entonces, el hecho de que ahora tengamos a la población mexicana trabajando en bienes de mucha mayor dificultad y no nada más exportando materias primas, creo que eso nos fortalece como país, fortalece nuestra economía y deja al trabajador mexicano pues, en una mucho mejor situación que la que tendríamos si este tratado no existiera hoy día. Ahora, sé que, digamos, tratando de juntar variables, la paridad la paridad del dólar, 1, la inflación interna en México y en Estados Unidos, 2, y pregunto, ¿sube el poder adquisitivo mexicano? O sea, ¿son variables que sí pesan o no pesan o son variables alternas, diría yo, respecto a lo que estamos hablando? Yo creo que el primer factor que tú decías, el tipo de cambio, pues sin duda está ayudando a la importación, sobre todo de bienes, sí, no tanto a la exportación, porque eso encarece los productos mexicanos, pero nos mantiene en una posición de poder adquisitivo mucho mejor para los mexicanos, ¿no? En ese sentido, tener un tipo de cambio fuerte como el que tenemos, pues sin duda es mejor para el poder adquisitivo de la población en general, porque además estando tan integradas las economías, pues muchos de los bienes que se ofrecen en nuestro país también proceden del extranjero. Entonces, el tener el tipo de cambio fuerte nos ayuda en la parte del poder adquisitivo. Sé que a la industria exportadora no le encanta la idea, preferirían tener un peso menos robusto, porque así abaratan sus productos en el extranjero, pero bueno, las cifras que reportan para finales del año pasado, parecería que esto no está afectando tanto nuestras exportaciones y por el contrario, pues sí fortalece el poder adquisitivo de la población en general. Oye, a ver, otra pregunta. Entiendo que no es una variable directa, pero ¿pasa algo en esta relación de ida y vuelta con perdóname, con los migrantes? Claro. Gracias. ¿Con los migrantes? Mira, la migración no ha afectado desde mi punto de vista el tema de libre comercio. Afortunadamente, diría yo, son dos agendas que se han mantenido separadas. Es una muy mala idea cuando se tratan de unir o se tratan de usar como fichas de negociación un tema como es la migración con temas netamente de comercio internacional. De hecho, recordarás que el presidente Trump hace unos años justamente así lo hizo, ¿no? Dijo, bueno, o me arreglan el problema de inmigración o les pongo mañana un arancel del 25% al producto que yo quiera. Sí. Y eso pues afectó, entre otras cosas, la relación con los países. La administración Biden no lo ha hecho. La administración Biden está más enfocada en temas de derechos laborales, por eso tantos paneles o más bien tantas solicitudes de mecanismos de respuesta rápida en el mundo laboral. Está poniendo el ojo a Estados Unidos más bien en que en México se respeten los derechos laborales y de alguna manera pues, eso también ayuda a los trabajadores nacionales pues a poder defender sus derechos, ¿no? Sí, claro. Oye, bueno, y también aquí hablamos de remesas, son aspectos aparte.
Sí, las remesas son aspectos aparte, son fundamentalmente, ¿no?, nuestros paisanos que tienen la necesidad de mandar algo de dinero para sus familias, pero te diría yo, está por aparte, no tiene que ver en los cálculos que son benéficos para final del año, no tiene que ver con las remesas, es afortunadamente un tema sí de intercambio de bienes y servicios entre los dos países y que fortalece nuestra posición con el mercado más importante del planeta. Ahora, a ver, toda esta cuestión, ahí medio la comentabas, Eduardo, la reubicación o el nearshoring, como se le quiera traducir, una reflexión sobre eso. A ver, porque cuando uno empieza a revisar a otros colegas tuyos, ellas y ellos, ponen particular énfasis en este tema como para hablar de, miren, todas las exportaciones, etcétera. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? En esta parte, ¿cómo andamos? Yo creo que es totalmente cierto. Lo interesante es ver cómo, es más bien ver cómo se está analizando el fenómeno del nearshoring desde ambos lados de la frontera. Para Estados Unidos, el nearshoring es un tema de seguridad nacional. Quieren estar lo más alejados y lo más, distantes de China en la parte comercial, no quieren depender de ellos y por lo tanto el traer esas cadenas de suministro a la región de América del Norte, para ellos es un tema de seguridad nacional. En México no lo vemos así, en México lo vemos como una súper oportunidad comercial para recibir justamente a todas esas industrias que se habían ido de la región hace 20, 25 años, que se fueron a Asia y que ahora están regresando. Y sí estamos viendo nosotros ese apetito en ponerse en México. De hecho, hace no mucho se anunciaba que el problema que tenemos, entre otras cosas, es la falta de parques industriales, que no hay suficiente espacio o suficiente energía eléctrica o plantas ya caminando suficientes para recibir esa inversión. Lo ideal sería pues justamente invertir en esto, en parques industriales, en energías suficientes para recibir toda esa relocalización de cadenas de suministro, que sin duda lo estamos viendo, y esto es con la intención básicamente de producir en México, pero no solo para atender al mercado mexicano, sino mucho con la intención de aprovechar al mercado estadounidense, entre otras cosas, por el Tratado de Libre Comercio. Como sea, te diría, Eduardo, es una gran noticia lo que nos hemos enterado hoy, porque también es de ida y vuelta, no es nada más de México hacia allá, sino también lo que Estados Unidos está haciendo, ¿no? Sin duda, y eso fortalece la región. México y Estados Unidos tenemos una relación comercial pues de varias décadas ya, las cadenas de suministro están muy, muy integradas y esto no hace más que reforzarlas. Es decir, para la región es una gran noticia el fortalecimiento que creo que pues lo que nos ayuda es a tener relaciones comerciales de mucho más largo plazo que pues reportan beneficios generales en la economía y en la medida que además esto permee, como bien decíamos, a todos los estratos de la sociedad, pues creo que va a ser una magnífica noticia para el mediano y largo plazo. A ver, una reflexión final se me ocurre ahora. Hablabas del TEMEC, te pregunto, ¿Canadá dónde queda en todo esto? Canadá nos queda a nosotros un poco lejos desde siempre, es una cuestión interesante. Canadá, pues sus exportaciones hacia Estados Unidos son evidentemente también su principal socio comercial. A nosotros nos queda un poco lejos porque pues la mayoría de nuestros productos se quedan. En Estados Unidos, ¿no? Pero pues Canadá en el contexto del tratado, para ellos es fundamental también. De hecho, con Canadá tenemos hasta 2 tratados de libre comercio, lo que es el TEMEC y el Acuerdo Transpacífico, que recordarás que cuando Donald Trump era presidente, su primer acto de gobierno fue salirse de ese tratado, pero México y Canadá siguieron. Entonces, con Canadá tenemos hasta 2 tratados de libre comercio, que pues también nos hace tener todas las relaciones y todo ese mercado dispuesto para recibir productos mexicanos en cuanto a la industria pues quiera también voltear para allá. Eduardo Díaz, te mando un saludo, gracias por tu participación, buenas noches. Gracias a ti, Javier, buenas noches. Gracias, buenas noches.